Bien, ¿dónde está? ¿Se logra ver la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Buenas noches, sí se ve. Ya. ¿Y cómo les ha ido en la entrega de su proyecto? Bueno, ya vamos a empezar ya. Eh, Estas son las defensas, ¿no? Como les dije, tenía las defensas del proyecto desde el 2020, ¿no? Esta es la defensa del 1-2020, del 2-2020 y así sucesivamente, ¿no? Del 1-2021 y demás. La que sí me falta es del 2-2022, pero estimo que son similares a las preguntas que tengo, ¿no? Después tengo todas las preguntas, incluidas las del anterior semestre, ¿no? Que eran estas de acá. Ya, entonces se les he preparado lo que es este PDF que incluye todas las preguntas, ¿no? Entonces, como primera pregunta, ¿cómo se calcula el factor de carga de la viga interior? Esto ustedes ya lo han realizado en su proyecto, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Estoy comprobando el audio porque la otra vez no grabó el audio. Ya, entonces, ¿cómo se calcula el factor de carga de la viga interior? Ustedes ya lo han calculado en su proyecto, ¿no? Era sumamente sencillo. Entonces, acá lo que nos interesaría es esta parte de acá, ¿no? La separación viene a ser una simple fórmula, pero cuando este valor es positivo, ¿no? El B medio es menos 3.6 metros, tiene que ser un valor positivo para que esta fórmula se pueda cumplir, ¿no? Y listo, el ancho de calzada de este semestre era de 7.35 y ustedes han hallado una separación de 1.93 metros. Reemplazaban lo que es la separación en el factor de carga de la viga interior para un hormigón post-tensado o preesforzado, perdón, y hallaban un factor de carga de la viga interior de 0.15, ¿no? Esto no creo que tengan dudas, ¿no? Es lo primero que han hecho en su proyecto. Luego, ¿por qué está de primero esto, no? Porque anteriormente era una pregunta bien común que te pedía calcular el factor de carga de la viga interior, ¿no? Y si se dan cuenta es sumamente fácil, ¿no? Acá la recomendación es que pongan sí o sí esta grafiquita, ya que es sumamente corta la pregunta, ¿no? Esto lo pueden acabar en 5 minutos si es posible. Luego la pregunta 2, ¿cuáles son los métodos que utilizó para el cálculo del momento por carga viva? Esto igualmente, ¿no? Ustedes lo han realizado en su proyecto. Una aclaración es que todas estas preguntas, o en todo caso la mayoría, sí o sí tienen que trabajar con los datos de su proyecto de cada uno de ustedes, ¿no? Es decir, para cada longitud había diferentes resultados, ¿no? En este caso, la separación de vigas es lo mismo para cada uno, ¿no? Porque el ancho de calzada, incluso para el grupo 1 y para el grupo 2, era el mismo. Entonces no hay diferencia hasta acá. Luego, ¿cuáles son los métodos que utilizó para el cálculo de momento por carga viva? Esta pregunta igualmente es muy frecuente, entonces yo les recomendaría que esto sí o sí se lo aprendan de memoria, ya con sus resultados de su proyecto de cada uno de ustedes. Entonces, el momento por carga viva se calcula mediante tres métodos, ¿no? Y se escoge el mayor valor de los tres métodos. El primer método es el factor de carga, recordando, hallábamos lo que es un momento m sub 0 y una cortante q sub 0, ¿no? ¿De dónde se hallaba esos datos? Se hallaba de la tabla,
Pero esa tablita recordemos que era para un HS20, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que estos momentos y cortantes que hemos calculado para nuestra longitud era para un camión tipo HS20. Entonces, como nosotros el diseño estamos realizando para un HS25, tenemos que convertirlo, ¿no? Con el factor de 1.25. Pero, cómo se calculaba el M sub 0? Simplemente interpolando, ¿no? Tenías una luz del puente, por ejemplo, este simplemente es un ejemplo. Ya ustedes tienen que poner acá su longitud de cada uno de ustedes. Por ejemplo, si de alguien era 22.5, tiene que ingresar acá esa longitud, ¿no? Y si era 22.5, en la parte superior me imagino que era 22 y acá tal vez 23, ¿no? Podrían hacerlo de esa manera y calcularlo, ¿no? Esto, el M sub 0 es difícil que ustedes se acuerden, ¿no? Es un valor largo y muy difícilmente se van a acordar. Entonces, para esos valores que no se acuerden ustedes, podrían ponerlo con un biencito o con otro tipo de marca, ¿no? Que significaría que es un valor conocido, ¿no? Por acá igualmente está con un biencito. Entonces, si no se acuerdan el valor, podrían camuflarlo poniéndolo de esta manera, ¿no? Luego, el momento por carga viva por el método 1 simplemente era el M sub 0 dividido entre 2 por el factor de carga de la viga interior. Incluso este valor ustedes ya lo conocen, ¿no? Lo hemos calculado arriba, era un valor de 1.15. Entonces tienen que reemplazar, incluso acá podrían hacerlo de esta manera, esta ecuación igualarlo así, M sub 0 dividido entre 2 por 1.15 y por 1.25, ¿no? De esa manera, y luego aquí poner un igual y poner un biencito. Y podrían poner incluso sus unidades, ¿no? Como es momento, sería kilopondio por metro, ¿no? Y listo, ponerlo de esa manera, ¿no? Les recomendaría que hagan de esa manera. Como no se acuerdan el valor, ponen un biencito y las unidades simplemente, ¿no? Y también podrían especificar que el factor de 1.25 es el factor de mayoración para convertir a un HS25, ¿no? Luego el método 2, en su proyecto que de algunos se los he debido realizar, que están acá en esta clase, la carga equivalente estaba como el método 3, ¿no? Pero ustedes podrían variarlo, ¿no? Podrían ponerlo como el método 2 acá o respetar igualmente tal cual lo han hecho en su proyecto. Entonces, como método 2 sería la carga equivalente y se tenían las siguientes cargas, ¿no? Una carga distribuida de 9.35 kN por metro y una carga puntual en el centro del puente o de la luz del puente de 80 kN, ¿no? Entonces, estas cargas igualmente, ¿no? Como nos dice acá, es para un HS20, entonces tenemos que convertirlo a HS25. Convertimos los 80 kN, donde un kilonewton para el ingeniero maneja 100 kiloponios, ¿no? Y luego lo convertimos a HS25 con el factor de 1.25. Esto sí o sí tienen que calcularlo, ¿ya? Ustedes tranquilamente se pueden acordar de estas cargas, no son largos, ¿no? 80 y 935. Si se acuerdan de estas cargas, esto tranquilamente se calcula, igualmente esto de acá. Entonces, este valor de acá que logran ver tiene que ser su momento real de su proyecto, ¿ya? El INGE les va a permitir la calculadora en su examen. Entonces van a poder calcularlo. Entonces convertimos el 80, sería 10.000 kiloponios y el 935 igualmente, ¿no? Se convierte en kilopone por metro. Luego, ¿qué es lo que se hacía? Simplemente se agarraba lo que es el momento generado por la carga distribuida, que sería este valor, la cual sería este valor de acá, y se superponía con el momento generado por la carga puntual de 80 kilonewtons, ¿no? El momento generado por la carga puntual era de esta manera, ¿no? Y este puntito o ese momento es este de acá, ¿no?
y listo, simplemente se sumaba y se obtenía el momento total, ¿no? Pero se tenía que multiplicar por el factor de carga de la viga interior. Entonces, fíjense, yo puedo calcular el Q, acá está el Q, por la longitud de cada uno va a ser diferente, más la carga de 80 kilonewtons, que era 10.000, los 10.000 por toda la longitud dividido entre 4, ¿no? Y el factor de la viga interior. Y listo, ya tienes el valor. Entonces, sí o sí tiene que ser el valor real que ustedes han calculado en su proyecto, ¿ya? Otra cosita. El MATCAD trabaja con todos los decimales, ¿no? Entonces, no se preocupen de eso. No necesariamente tiene que salir tal cual en su proyecto. Va a variar en los decimales un poco, ¿no? Por ejemplo, el factor de carga de la viga interior, me imagino que tenía en el MATCAD más decimales acá atrás, ¿no? Esos decimales puede hacer que varíe en el 284, podría salir 286 y así, ¿no? Pero eso no afecta en nada, ¿ya? Luego, el teorema de Barré sería el tercer método. Igualmente, ustedes ya lo han realizado en su proyecto. Y simplemente acá se especifica, ¿no? Se calcula lo que es la resultante. Luego se calcula lo que es el factor o el valor de X, que es un valor constante para este tipo de camión, ¿no? Y también se calcula lo que es el P. En su proyecto lo conocíamos como la carga puntual de la rueda, ¿no? PR, pero acá podrían ponerle P, donde simplemente eran los 14.5 toneladas o 14.500 dividido entre 2. ¿Por qué entre 2, no? Porque recordemos que el camioncito es de esta manera, ¿no? Supongamos que acá está la cabina y luego viene acá, ¿no? Entonces, lo que nos interesa a nosotros simplemente es la carga puntual de una sola rueda, ¿no? Entonces, como estas dos es de 14.500, simplemente se divide entre 2. Y ya estaríamos calculando simplemente de una sola rueda por 1.25 para convertirlo a un HS25, ¿no? Listo, eso simplemente. Luego determinamos lo que es el X1 y el X2 de la geometría que se muestra acá. Sería X1, X2. En su proyecto estaba con valor de M, ¿no? Eso no es muy importante. Acá podrían cambiarlo con X1 o X2 o mantenerlo MN igualmente. Lo que no me gusta del M y el N es que el M se podría confundir con metros, ¿no? Entonces por eso simplemente X1 y X2. Lo que más simplemente es desde la geometría, hacer restas. Y si se dan cuenta, se puede calcular el valor de X, es decir, este valor es conocido y todo el método del teorema de Barré igualmente tiene que salir un valor numérico real que ustedes han calculado en su proyecto. ¿Ya dónde está? Sería este de acá, ¿no? Este es por el teorema de Barré. Este valor tiene que ser el valor real que ustedes han calculado. Y lo ponen con sus unidades, ¿no? Entonces, una vez calculado lo que es el X1 y el X2, igualmente acá tienen que estar los valores reales, tienen que calcularlo ustedes. Luego determinamos las reacciones, hacían sumatoria de momentos en el punto A. El punto A, recordemos que estaba acá, o en el apoyo A. Se hacía esa sumatoria para calcular la reacción en B, luego hacían sumatoria de fuerzas en Y, se calculaba la reacción en A, ¿no? Una vez calculada la reacción en A y reacción en B, podríamos seccionar justo donde se va a dar el momento máximo, ¿no? Que era en este punto P. Ese punto P está ubicado acá, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es seccionar esta parte y considerar este lado de acá, ¿no? Para calcular lo que es el momento. Entonces simplemente el momento máximo estaría dado por la reacción en A por su respectivo brazo, que sería X1 más 4.3, ¿no? Luego este momento está generando un momento en ese sentido
y el PB cuartos se estaría generando en el otro sentido, ¿no? Por eso que se resta menos P cuartos o P de la rueda cuartos por su brazo, que sería el valor de 4.3, ¿no? Medido desde el punto P. Y simplemente eso, ¿no? Acá ya ustedes conocen. Y a este valor que calculen lo tienen que multiplicar por el factor de carga de la viga interior, que era un valor de 1.15, ¿no? Por lo tanto, este valor igualmente es conocido. Luego, al final, ustedes tienen que especificar que entonces el momento por carga viva va a ser el mayor valor de los tres métodos, ¿no? Y como nos dice acá, ¿no? El máximo momento se da por el método 2 y podrían ponerlo de esta manera, ¿no? Y listo. Luego la pregunta número 3, ¿cómo se corrigió el preesfuerzo final? ¿Cuándo se calculó las pérdidas reales y cómo afectó la verificación de tensiones, ¿no? Entonces, recordemos que en un inicio ustedes han empezado a trabajar con 1.20 de pérdidas mínimas o con el 20% de pérdidas mínimas, ¿no? No sé si alguno de ustedes en su proyecto se les ha trabajado directamente con la pérdida real. ¿Eso a qué se debía? Por ejemplo, a esto, ¿dónde está? Cuando tú trabajabas con el preesfuerzo final y con una pérdida de 20% y realizabas las verificaciones de tensiones en figuras extremas, eh, esto generalmente ha pasado en los proyectos que he corregido, ¿ya? Es decir, en los proyectos que se ha trabajado con inercia de la viga, en deflexiones en tiempo es igual a infinito y con el valor de menos 1.59, ¿no? Ya que algunos han decidido mantener el valor de menos 0.79 para su proyecto, que igualmente está bien, ¿no? Según palabras del mismo ingeniero. Entonces, cuando se trabajaba con una pérdida de 20% y se trabajaba con menos 1.59, acá no sale igualmente que cumple, ¿no? Es decir, cumple en ambas fibras y no se tenía que realizar tensiones diferidas ni nada, ¿no? Entonces me estaban comentando uno de sus compañeros que el INGE sí o sí quiere que apliquen tensiones diferidas en su proyecto. Entonces, para que puedan entrar en tensiones diferidas, ¿qué es lo que se ha hecho? Es calcular un preesfuerzo final directamente con las pérdidas reales, ¿no? Por ejemplo, la pérdida real hubiera sido de 39%. Y si se dan cuenta, en función de la pérdida, si la pérdida es mayor, el preesfuerzo final va a ser mayor, ¿no? Si el preesfuerzo final es mayor, este de acá igualmente va a ser mucho mayor, ¿no? O en todo caso mucho menor, porque acá fíjense está con signo negativo. Y si el valor del preesfuerzo final aumenta, igualmente se va a aumentar el valor de la tracción, ¿no? En la fibra superior, por ejemplo, podríamos decir que acá puede ser menos 30, menos 38, y acá tiene que ser mayor o igual a menos 30, y ahí no cumple, ¿no? Acá no estaría cumpliendo. Entonces recién se ha entrado a tensiones diferidas con las pérdidas reales de 39%, ¿no? Para esos casos en donde se ha calculado directamente lo que es con la pérdida real, lo que podrían hacer es lo siguiente, ¿ya? ¿Dónde está acá? Una vez calculado las pérdidas totales o las pérdidas reales, estas son las pérdidas reales, ¿no? Son 6 pérdidas. La pérdida total podría ser un ejemplo. Esto simplemente es un ejemplo. Ya ustedes tienen que poner su pérdida real. Por ejemplo, podrían trabajar con 39%, como les estaba diciendo. Entonces acá igualmente tendrían que cambiarle el 39%. Y dónde está, y calcular el preesfuerzo final, ¿no? Por si acaso, acá está con biencito. ¿Por qué? Porque no se van a poder acordar el valor de P sub 0 que ustedes tenían, ¿no? Entonces, directamente con biencito.
Entonces, el incremento de las pérdidas de 20% a 41.27%, como nos dice el ejemplo, hace que se incremente el precio final, ¿no? Entonces, se debe verificar si aún podemos cesar todos los tolones en tiempos igual a intermedio. ¿Qué es lo que pasaba, no? Estas tensiones diferidas caso 1, por ejemplo. Cuando tú hacías tensiones diferidas, por ejemplo, para un caso 1, llegabas a un punto donde se verificaba tensiones en la fibra superior para verificar si podíamos cesar todos los torones, ¿no? Y en la mayoría de los casos salía esta opción de acá, ¿ya? Donde sí se podía cesar todos los torones. Entonces, ¿qué es lo que se hacía cuando se calculaba la pérdida real? Que como la pérdida real es mayor al 20%, igualmente el presupuesto final incrementa, ¿no? Y cuando el presupuesto final incrementa, ya no estaríamos en esta condición, ¿no? Estaríamos pasando a esta condición donde el FCT es menor a menos 1,59, ¿no? Entonces, eso ha sucedido en algunos casos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, cuando tú trabajabas con la pérdida real y calculabas el presupuesto final real, seguías manteniendo en esta opción, ¿no? Te seguías manteniendo en esta opción de acá donde podías seguir tesando todos los torones. Entonces es de ahí que viene, ¿no? Que nos dice que al incrementar las pérdidas reales se incrementa el presupuesto final. Entonces se debe verificar si aún podemos tesar todos los torones, como nos dice acá, ¿no? Entonces verifico si al incrementar el presupuesto final yo puedo seguir tesando todos los torones. Y como les había dicho, en la mayoría de los casos seguía cumpliendo con el presupuesto final real, ¿no? Entonces simplemente tendrían que poner eso, ¿no? En caso de que ustedes hayan trabajado directamente con la pérdida real, igualmente háganlo el mismo procedimiento que está acá, ¿ya? De todas maneras, el Inge no les va a observar. ¿Y dónde está? Y de esta manera, ¿no? Se especifica el tiempo es igual a intermedio, la ecuación de la fibra superior. Y acá, ¿no? Podrían ponerle tal cual les ha salido en esa verificación. Por ejemplo, en algunos casos se ha incrementado lo que es la resistencia, ¿no? El valor inicial de la resistencia de la viga BP era de 375. Los que han mantenido este valor de 375 se mantiene ese valor, ¿no? Pero en algunos casos, en la primera iteración de la rotura, han tenido que incrementar la resistencia, ¿no? De 375 podríamos decir a 480 o 520 y demás, ¿no? Entonces trabajen con la última que han calculado, ¿no? ¿Y dónde está? Y eso, ¿no? Y podrían ponerlo igualmente si es que ustedes se acuerdan el valor real del esfuerzo que sale en la fibra superior, ¿no? En este caso, como ejemplo, estamos usando menos 17, es mayor a menos 36 y cumple, ¿no? Entonces seguimos testando todos los torones en tiempos igual a intermedio. Y después de llegar a esta parte, podrían ponerle tal cual han hecho en su proyecto, ¿no? La ficha de testado que se muestra acá. Y listo. En caso de que alguno de ustedes haya entrado de esta manera, ¿no? ¿Dónde está? Es decir, si con la pérdida real esto ya no les cumplía, ¿qué es lo que se debería haber hecho, no? Por ejemplo, como nos dice acá, ¿no? Esto simplemente es un ejemplo. Menos 41 es mayor o igual a menos 35. No, ¿no es cierto? Entonces no cumple y buscamos un nuevo preesfuerzo, en este caso un P sub 2, igualándolo a esta ecuación a cero y buscamos el P sub 2 y calculamos el número de torones que teníamos que testar en tiempos igual a intermedio, ¿no? Y luego los torones restantes se tesaban en tiempos igual a infinito. Y luego la ficha de tesado igualmente, ¿no? En este caso, fíjense, esto está incluyendo el tiempo es igual a infinito, ¿no?
Pero si hubieran estado ustedes directamente acá cumpliendo, ustedes no tienen ningún torón que tesar en tiempo es igual a infinito, ¿no? Porque directamente pueden tesarlo todos los torones en tiempo es igual a intermedio, como se indica acá que está cumpliendo. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Ya continuaremos. Esa sería la pregunta 3, ¿no? Estamos avanzando muy lento. Bien, entonces, ¿cómo se calculó? La pregunta 4, ¿no? ¿Cómo se calculó el momento en la viga debido al diafragma, ¿no? ¿Dónde está? Primeramente, ¿qué es lo que se hacía, no? Se calculaba lo que es las reacciones externas y las reacciones internas en base al peso propio del diafragma, ¿no? Es decir, el peso propio del diafragma es una carga distribuida y en este caso la altura del diafragma para cada uno de ustedes va a ser diferente, ¿no? En este caso era de 1.32 para una viga BPR11, para una viga BPR10 creo que era 100 algo, no me acuerdo. Pero para una viga BPR9 era de 1.02 creo. Y para una viga BPR8 era 92, ¿no? La altura del diafragma. Entonces eso, ustedes tienen que calcularlo con su respectiva altura por la base que sería 0.20 y 2.400, ¿no? Entonces este valor se puede calcular, fíjense, la altura del diafragma sí o sí se tienen que acordar y se calcula, ¿no? Por lo menos calculen ese valor. Luego, con ese valor de la carga distribuida del peso propio, se calculaban las reacciones externas e internas. Luego se hacía lo que es, o se escogía la viga más crítica, que era una viga central, en el cual estaban actuando todas las cargas internas, ¿no? Y este es el ejemplo para 5 diafragmas. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Si ustedes tenían en su proyecto 4 diafragmas, simplemente sería de esta manera, ¿no? Acá un peso aquí, acá otro y acá, ¿no? Donde el momento o la gráfica del momento sería de esa manera, ¿no? Acá es más puntiagudo, fíjense, es tipo triangular acá y aquí es más trapezoidal, ¿no? Entonces simplemente eso, tengan mucho cuidado con esto, ¿ya? Por lo que acá tal vez estén viendo 5 diafragmas, no es lo mismo para todos, ¿ya? Si ustedes tenían simplemente 4 diafragmas, estaría correspondiendo a hacer de esta manera. Y listo, ¿no? Acá igualmente pueden poner su longitud de su puente, la separación, si es que se acuerdan, entre diafragmas. Si es que no se acuerdan, podrían mantenerlo simplemente SD, ¿no? Ya, entonces una vez calculado lo que es el momento máximo, lo que se hacía simplemente es para calcular las tensiones debido al diafragma, en este caso la tensión en la fibra superior debido al diafragma era el momento debido al diafragma, es decir, este momento de acá. Acá podrían ponerlo momento debido al diafragma y un igual, ¿no?
y simplemente se dividía entre lo que es el módulo resistente de la fibra superior de la sección compuesta y listo, ¿no? Ya se tenían las tensiones tanto para la fibra superior y para la fibra inferior. Y listo, ahí está la manera de calcular lo que es. Incluso acá no te está pidiendo, ¿no? Cómo se calcula el momento en la viga debido al diafragma. A ver, creo que esa pregunta está mal. Sí, no, acá está cómo se calculó las tensiones en la viga, y es acá me he equivocado yo. Cómo se calculó las tensiones en la viga debido al diafragma, ¿no? Mucho cuidado en esa parte, por favor, lo van a corregir. Y sería eso, ¿no? Luego la pregunta 5, ¿por qué el diafragma se calculó al peso propio? Como nos indica, ¿no? Igualmente acá podrían realizar nuevamente el cálculo de la carga lineal debido al peso propio, como te está diciendo el peso propio, y simplemente sería que se calculó el peso propio porque el diafragma no absorbe las cargas del puente, ¿no? Y trabaja de manera independiente, soportando solamente su peso propio y tiene la función de evitar la torsión y actuar como arrastre entre las vigas BPR, ¿no? Para que la distribución de carga sea equivalente entre vigas interiores y exteriores. Y simplemente eso. En palabras simples, el diafragma no es la encargada de resistir las cargas que van a actuar en el puente, ¿no? Como se muestra acá. Simplemente es como una viga de arrastre que va a amarrar las vigas BPR para que éstas no puedan volcarse fácilmente, ¿no? Por ejemplo, si se han dado cuenta, las vigas BPR son sumamente esbeltas, ¿no? En esta parte de acá. Porque acá es 20 centímetros y acá, fíjense cuánto era la altura, incluso era de 1.98, ¿no? Que es la viga de BPR 11. Entonces, para evitar que este en algún momento tal vez sufra un vuelco o esfuerzos por torsión, fíjense, por ejemplo, acá esta viga BPR del extremo. Acá hay un volado que es de la estructura superior, ¿no? Es como si tú le pusieras acá una losa en voladizo y acá una carguita, ¿no? ¿Qué es lo que va a provocar? Pues va a provocar un momento torsor. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es amarrarlo con lo que es el diafragma y de esta manera arrastrarlo, ¿no? Y también eso nos permite que, ¿dónde está? Que las cargas sean equivalentes entre las vigas interiores y exteriores, ¿no? Simplemente eso. ¿Qué significa carga equivalente entre viga interior y exterior? Que la carga que le llegue de toda esta estructura del puente hacia cada una de las vigas va a ser la misma carga, ¿no? A la viga exterior le va a llegar, por ejemplo, no sé, un valor de 500, así en valores simples, y a todas las vigas les va a llegar 500, ¿no? Luego, ¿cómo se calculan los estribos cuando la cortante de vida o la cortante que resiste el hormigón es mayor a la cortante última, ¿no? Acá podrían usar de ejemplo lo que es donde está el diseño del diafragma, ¿no? Como nos dice acá, ejemplo. Entonces, como primer inicio, si la cortante que resiste el hormigón, el BC, es mayor a la cortante última BU, no se requiere estribos por corte, ¿no? Si se han dado cuenta en el diseño del diafragma, igualmente la viga o el diafragma tiene un área considerable, ¿no? Porque fíjense, tiene una altura de 132 y y es sumamente esbelta, ¿no? Y eso te permite que directamente cumpla con dónde está, con esta cortante de acá, ¿no? Primeramente se calculaba lo que es la cortante última y donde se mayoraba primeramente el 1.2 de la cortante debido a la carga muerta más 1.6 de la cortante debido a la carga viva, pero la cortante debido a la carga viva era un valor de cero, ¿no? ¿Por qué un valor de cero?
Porque el diafragma, recuerden, simplemente está resistiendo su peso propio, ¿no? Entonces simplemente sería la cortante debido a la carga muerta y se mayoraba y listo. Luego la cortante que resiste el hormigón se calculaba con phi de 0,75, 0,53 raíz de F'C. En este caso para el grupo 1 es un F'C de 230 y para el grupo 2 es 240, ¿no? Simplemente eso, tienen que cambiar esto de acá. La base del diafragma es de 20 centímetros y el peralte podrían calcularlo incluso ustedes, ¿no? De manera sencilla sería la altura del diafragma menos el recubrimiento y menos el diámetro que se está usando. En este caso, para viga BP11 generalmente se usa de 20 barras de 20 milímetros, ¿no? Entonces directamente 2 centímetros dividido entre 2 y listo, ¿no? Y podrías calcularlo el valor real, ¿no? Pero si no quieren calcularlo, ya les dije, simplemente pongan un biencito y su unidad, ¿no? Luego, entonces, por lo tanto, nos dice si el BC es mayor al BU, se debe usar simplemente un refuerzo mínimo. Entonces, procedemos a calcular el refuerzo mínimo por corte, ¿no? Recordando que la tensión de fluencia para el acero para corte o para estribos es de 4200 según lo que les ha indicado el ingeniero. Entonces, primeramente se calculaba el AB mínimo sobre S con estas dos ecuaciones. Entonces, fíjense, tienen que memorizar igualmente esto para poder calcular estos valores de acá, ¿no? Está en función de la resistencia del hormigón armado, 4200 y la base 0,20, ¿no? Y se tenía que trabajar con el mayor valor, que era de 0,017. Entonces el AB mínimo sobre S sería igual a 0,017 centímetros. Luego calculamos la separación máxima. Como les dije, esto es para una viga BP11, ¿no? Simplemente es un ejemplo. Ustedes tienen que ponerlo tal cual han realizado el cálculo de la separación máxima en su proyecto, ¿no? Por ejemplo, para una viga BP8, este valor les salía aproximadamente 40 centímetros, creo. Para una viga BP9 les salía 45, algo por el estilo, no me acuerdo bien. Pero tienen que cambiarlo, ¿no? A esto. Y de acuerdo a eso, en este caso se trabaja con el menor valor, que sería de 60 centímetros. Pero nosotros directamente adoptamos 50 centímetros para poder cumplir con la siguiente verificación, ¿no? Entonces el AB mínimo por la separación máxima, que es de 50, sale este valor. De ustedes este valor igualmente es distinto, ¿no? Entonces el AB mínimo sería 0,83 centímetros cuadrados. Y en este caso, si yo quiero utilizar estribos de 8 milímetros, el A90 de los 8 milímetros es de 1 centímetro cuadrado, ¿no? Es menor al AB mínimo, que es de 0,83, sí es mayor, ¿no? Por ende estamos cumpliendo y podríamos usar estribos de 8 cada 50 centímetros. Simplemente eso. ¿Y dónde están? Esto sí o sí tienen que calcularlo igualmente ya para que puedan especificar el diámetro que se está usando y la separación, ¿no? Entonces, recomendable que se memoricen el valor del peralte. Si no se memorizan el valor del peralte, por lo menos memoricen esta separación de acá. Como les había dicho, de algunos es 40, de otros es 45 y en este caso es 50, ¿no? Luego, ¿cómo se calculó los estribos y la armadura de piel? Esto es ya del diseño de la viga BPR, ¿no? Entonces, cuando han hecho lo que es el cálculo de estribos, se calculaba una cortante última, donde la cortante, debido a la carga muerta, está en función del peso propio, losa húmeda, diafragma, estructura superior y carpeta de 1 pulgada, ¿no?
Y también se calcula la cortante que resiste el preesfuerzo, la cortante que resiste el hormigón. En este caso se está trabajando tal cual está en la descripción, que era con valor de 0,59 y con phi de 0,85, ¿no? Luego, entonces la cortante última es igual a la cortante de acá menos el cortante debido al preesfuerzo y menos la cortante que resiste el hormigón, y este valor ustedes no se van a acordar, entonces simplemente un biencito y la unidad, ¿no? Ahora, en función de este cortante última que se ha calculado, se procede a calcular la separación, ¿no? En alguno de sus proyectos he trabajado con un valor con el valor de 0,85 dividido acá, ¿no? En la parte inferior. Esta ecuación se ha utilizado para los que han trabajado con menos 1,59 y con la inercia de la viga, ¿no? Con las últimas correcciones que ha hecho el ingeniero. ¿Por qué se ha trabajado con 0,85? Porque esta separación, si se trabajaba tal cual esta ecuación de acá, esta separación salía poco ilógico, ¿no? Salía entre 10 y 11 centímetros, lo cual no estaría bien, ¿no? Es muy ceñido. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es manejar la ecuación, ¿ya? Van a manejar lo que es la ecuación que está en la descripción, que es esta de acá, pero lo van a poner la separación que han utilizado en su proyecto, ¿no? De la mayoría está entre 16, 15 centímetros y algunos creo que hay igual de 14 centímetros, ¿no? Está entre 14 y 19 centímetros de separación. Entonces, recordando, utilicen la ecuación de la descripción y pongan la separación que han usado en su proyecto. Y podrían reemplazar igualmente, ¿no? El A90 es, en este caso, para estribos de 10 milímetros. El área es de 1,57 para dos ramas. El FY 4200, el peralte no me acuerdo, entonces lo puedo dejar ahí y listo, ¿no? Pero esto sí o sí se tienen que acordar, ¿no? La separación de strips. Luego entonces puedo decir que voy a usar strips phi de 10 cada 19. Y luego se calcula lo que es la armadura de piel. Se calculaba una armadura mínima en función de la geometría, que este B' sería 20 y así, ¿no? Entonces traten de ponerlo todos los valores que se acuerdan. Si no se acuerdan, manténganlo con esta ecuación de acá, ¿no? Si no se acuerdan nada, podrían ponerlo igual y directamente este valor. Igualmente, si no se acuerdan este valor, un biencito, y es mejor que dejarlo en blanco, ¿no? Entonces la armadura requerida está en función de la cortante BU, el 4200 me acuerdo, y estos tal vez si se acuerdan podrían ponerlo, ¿no? Les recomendaría que sí o sí se acuerden, pero de estos valores, ¿ya? Los valores que les ha salido ahí. Entonces, específicamente para ponerlo esta parte de acá, donde dice tomamos el mayor valor, el cual sería de 4,7 centímetros, y con este valor se calcula el número de barras, ¿no? Simplemente sería 4,7 dividido entre el área de la barra de 10 milímetros. Sale este número de barras, y para calcular la separación simplemente 100 dividido entre el número de barras y ya tienes la separación. Sería phi de 10 cada 16. Luego, desde el punto de vista económico, ¿qué se hizo cuando no verificó las deflexiones? En este caso, ¿dónde está? Para los que han corregido y han trabajado con el valor de la inercia de la viga, como se muestra acá, directamente les ha cumplido, ¿no? Y para los que han trabajado con la inercia de la sección compuesta en esta parte de acá no les ha cumplido y han tenido que aumentar torones, ¿no?
Entonces, dependiendo del caso que ustedes hayan manejado, si han trabajado con la inercia de la viga, acá directamente sería cumple, ¿no? Entonces, en deflexiones podrían ponerlo de la siguiente manera. En mi proyecto verificó las deflexiones tanto en tiempo es igual a cero y en tiempo es igual a infinito, y como se especifica acá, verificó en tiempo es igual a infinito e igualmente verificó en tiempo es igual a cero, ¿no? Luego podrían poner la fórmula de la deflexión debido al preesfuerzo, debido a la carga muerta y la carga viva. E igualmente les recomendaría que se acuerden estos valores para poder hacer esta comparación y decir que sí cumple, ¿no? Listo, eso sería. Pero podrían complementarlo de la siguiente manera, ¿no? Esta respuesta es muy corta, entonces acá nos dice desde el punto de vista económico qué se hizo cuando no verificó las deflexiones. Entonces, como a vos te ha verificado directamente, podrías ponerlo, ¿no? En caso de que no verificara, como se muestra acá, se calculaba un delta de preesfuerzo en función, en este caso, de una deflexión faltante, que sería el valor de X, y en función de X se calculaba lo que es el preesfuerzo faltante delta P, ¿no? Y con delta P yo podría calcular una tensión admisible necesaria, ¿no? Lo que se había explicado en el primer parcial igualmente. Pero ¿qué es lo que pasaba? Si la tensión admisible necesaria para yo soportar este delta P sobrepasaba lo que es la máxima tensión admisible, que es de 13.000 o 0.8 de FSI, entonces se trabajaba directamente con el máximo valor de la tensión, ¿no? Que era de 13.000, y aumentábamos el número de torones. ¿Qué significa eso? Que yo ahora el área de los torones va a estar en función del P sub 0 más el delta P, y la nueva tensión admisible sería 0.8 de FSI, ¿no? Es decir, este incremento de preesfuerzo delta P lo vamos a cubrir aumentando torones, por lo tanto la nueva cantidad de torones sería este de acá en función del nuevo AS dividido entre el área unitaria, ¿no? Y se ha terminado trabajando con este valor. Podrían complementarlo de esa manera, ¿no? Y los que han trabajado con lo que es la inercia de la sección compuesta, acá, aquí no les cumplía, ¿no? Entonces han puesto o van a poner no cumple, y luego el mismo procedimiento de acá, con la única excepción que esta parte ya no lo van a poner, ¿no? Simplemente acá diciendo que calcula un delta P y listo, ¿no? Todo el mismo procedimiento. ¿Tienen dudas hasta acá? Ya vamos a tomar un descanso de 2 minutitos ya, por favor.
Bien, sería en su proyecto, ¿qué artificios realizó cuando no verificó las tensiones últimas, ¿no? Ya, en este caso, eh, en la mayoría de los proyectos que he estado viendo, especialmente los que han corregido con la inercia de la viga, les ha salido acá caso uno, ¿no? Entonces podrían especificar eso ya. Es decir, acá poner tal cual momento último resistente mayor al momento último actuante es la verificación de rotura, ¿no? Donde el momento último actuante es tal, luego se calcula lo que es la altura de compresión de Whitney y acá, por ejemplo, podrían decir que les ha salido 15 centímetros, que era menor a 17, y les ha salido un caso uno, ¿no? Y para un caso uno simplemente ponen la fórmula y directo ponen que les ha cumplido, ¿no? Y sería eso. A ver dónde está. Ya, entonces, complementando. Si les ha salido caso uno en su proyecto, pongan que les ha cumplido directamente y tal cual acá, ¿no? Eh, si en caso no verificara, o en todo caso como está acá, podría poner, si no verifica esta condición de acá, ¿qué es lo que se hacía cuando se estaba en un caso uno? Cuando se estaba en un caso uno se hacía todo este procedimiento de acá, ¿no? Podrían ponerlo todo esto de acá, tal cual se ha hecho en la verificación de deflexiones. Y no es muy largo, no podrían ponerlo, ya que esta es la solución más económica en caso de que no verificaran, ¿no? Pero como a ustedes les ha verificado, no ha sido necesario eso. Ahora, si en su proyecto les ha salido caso 2, tal cual está acá, simplemente tienen que hacer eso, ¿no? Calculan el valor de A. Esto por si acaso igualmente tienen que acordarse este valorcito. Y si no se acuerdan, un biencito simplemente, ¿no? O podrían aproximarlo como les ha salido caso 2, podrían ponerlo mayor a 17, cualquier valor, ¿no? Y listo, luego copian lo que es la fórmula del caso 2 y directamente ponen que no les ha cumplido, ¿no? ¿Y qué es lo que han hecho para los que estaban en un caso 2? Agarraban esta ecuación de acá y en lugar de momento último resistente directamente lo igualaban al momento último actuante, ¿no? Por ende, este valor de MUR se convertía en momento último actuante y yo podía calcular la tensión o la resistencia de la viga necesaria para cumplir con este momento último actuante, ¿no? Si en un inicio yo tenía una resistencia de 375, la nueva resistencia sería en este caso, de 513, ¿no? Como ejemplo. Tal vez a ustedes les haya salido 490 o 520, incluso ha habido resistencias de 570. E igualmente estaba bien, ¿no? Ya que el Inge les ha dicho que máximo hasta 600 podrían utilizar.
Y eso, ¿no? Esa sería la solución económica cuando se esté en un caso 2 de rotura. Y cuando se está en un caso uno sería este de acá, ¿no? Que simplemente es calcular un delta P y luego el mismo procedimiento que de fricciones, ¿no? Se calcula una tensión admisible necesaria y se verifica que no sea mayor al admisible. Mm, ya. En algunos casos ha pasado eso, ¿no? ¿Y cómo se les ha solucionado? Era yo. ¿Dónde está? Acá, ¿no? En la primera iteración que han hecho, les salía, por ejemplo, 513. Cuando trabajaban con este nuevo valor de 513, resulta que ya no estaban en un caso 2, ¿no? Ahora resulta que con un valor de 513 de resistencia se volvía caso 1 y les cumplía igualmente directamente, ¿no? En algunos casos se podía optimizar esta resistencia de 513. ¿Por qué? Porque con 513 te salía una altura de compresión de Whitney, por ejemplo, de 14, lo vamos a poner. Entonces, la manera de optimizar era calcular una altura de compresión de Whitney óptima, ¿no? En función de esta resistencia. Entonces, yo podría reducir esta resistencia de 513. Si yo reduzco, por ejemplo, a 490, aumentaba este valor de 14, por ejemplo, a 16, ¿no? Y yo reducía. Entonces ustedes pongan la primera iteración que han hecho, ¿ya? Es decir, la primera iteración que han hecho que era aumentar de 375 a 513, ¿ya? Pongan esa primera iteración. ¿Listo? Luego, ¿cómo se calcula la tensión en la losa? Esto igualmente no lo han hecho en lo que es el método de la tarjeta y se calcula, ¿no? En la fibra superior. Mucho cuidado aquí por si acaso, ¿cómo se calcula la tensión en la losa? Nos está diciendo, no nos está diciendo cómo se calculó la tensión debido a la losa o la tensión en la viga debido a la losa, ¿no? Es muy diferente. Luego vamos a ver la otra pregunta que es un poco similar. Entonces nos dice cómo se calculó la tensión en la losa. Esto sería del método de la tarjeta. Y ustedes ya lo han hecho, ¿no? Simplemente es para la fibra superior de la losa era sumar estos valorcitos de acá, es decir, todo esto de acá. Y para calcular la tensión en la fibra inferior de la losa era por relación de triángulos calcular todos estos valorcitos, ¿no? Y igualmente sumarlos. Entonces es eso lo que se está haciendo, ¿no? Como les dije, si se acuerdan este valor, pónganlo. Si no se acuerdan, un biencito. Luego, igualmente acá, se calculaba el coeficiente de relación de triángulos y simplemente se multiplicaba, ¿no? A todo esto de acá. Y listo, eso sería, ¿no? Luego acá, ¿no? Está justamente debajo. ¿Cómo se calculó las tensiones producidas por la losa, ¿no? Es decir, las tensiones en la viga debido a la losa. Acá debe estar con otro nombre o con otro tipo de pregunta. Por ejemplo, acá, ¿no? Es lo mismo. ¿Cómo se calculó y diseñó la losa húmeda en la fibra superior? Nos dice, ¿no? Y así, ¿ya? Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo se calculó las tensiones producidas por la losa? Primeramente, ¿qué es lo que se hacía?
se calculaba el espesor de la losa, ¿no? Donde el espesor era la separación S entre vigas, que en este caso es de 1,93, pero como está en metros se multiplica por lo que es para convertirlo a milímetros, ¿no? Que sería más 3.000 milímetros dividido entre 30 y te da el valor en milímetros. Esto sería directamente 17 centímetros. Luego de eso, ¿qué es lo que han hecho? Han calculado el momento debido a la losa húmeda, ¿no? Que simplemente era la separación, es decir, calculaban lo que es la carga lineal debido a la losa húmeda, que simplemente era la separación entre vigas por el espesor y por el peso específico, ¿no? Y tenía este valor. Entonces, fíjense, la separación entre vigas se acuerdan, el espesor igualmente, esto es conocido, entonces este valor sí o sí calcúlenlo para que ustedes igualmente puedan calcularlo el momento real debido a la losa húmeda, ¿no? Ya que si ustedes conocen este valor de QH o QLH, su longitud todos se acuerdan, ¿no? Entonces tranquilamente este valor es conocido y sí o sí tienen que calcularlo. Luego el cálculo de las tensiones producidas por la losa sería simplemente el momento calculado dividido entre el módulo resistente, ¿no? Como no se acuerdan, simplemente puntitos y listo. Luego, ¿por qué se usa el método de la tarjeta? ¿O cuál es la importancia del método de la tarjeta, ya? Entonces, el método de la tarjeta se usa para ver gráficamente la magnitud de las tensiones producidas por las cargas aplicadas. ¿A qué se refiere? Acá creo que no lo puse. Ya vamos a terminar. Se usa para ver gráficamente las tensiones, ¿no?, producidas por cada una de las cargas, ya sea peso propio, losa húmeda, diafragma y demás, producen esfuerzos, ¿no? Entonces, el método de la tarjeta nos permite ver gráficamente esa magnitud de los esfuerzos, ¿ya? Y posiblemente compararlos, ¿no? Y luego también nos permite ver cómo actúan durante las diferentes etapas de carga, ya sea en tiempo es igual a cero, en tiempo es igual a intermedio y en tiempo es igual a infinito, ¿no? ¿Qué se refiere a eso? Si nos vamos al método de la tarjeta, acá, fíjense, ¿no? Por ejemplo, el esfuerzo generado por el preesfuerzo mismo, que sería el P por la excentricidad, es un esfuerzo de tracción grande, ¿no? Que va a ser contrarrestado por el peso propio. Entonces nos permite ver gráficamente esas magnitudes de los esfuerzos, ¿no? En las diferentes etapas de carga, porque fíjense, hasta acá el tiempo es igual a cero. Luego, cuánto se está incrementando de esfuerzo a medida que voy añadiendo las demás cargas, ¿no? En tiempo es igual a intermedio y demás. Hasta el final llegar a un tiempo es igual a infinito, donde tiene que ser menor a las tensiones admisibles del hormigón, ¿no? Y eso. Esa es la importancia o el uso que se le da al método de la tarjeta, ¿no? Ver gráficamente lo que está ocurriendo. Ya. Luego la pregunta 13, ¿qué se debe hacer si el P sub n es mayor a P sub 0 y la tensión de tracción en tiempo es igual a intermedio es menor a la admisible, ¿no? Ya. Esta pregunta es medio confuso, ¿no? Pero lo vamos a entender. Entonces, si el P sub n es mayor a P sub 0, recordemos dónde había esa condición. Fíjense, ya sea para un caso 1 de tensiones diferidas o para un caso 2, siempre había P sub n o P sub 1 mayor a P sub 0
y P sub 1 menor a P sub 0, ¿no? Esto es para el caso 1. Para el caso 2 igualmente. En este caso P sub 5 o P sub n mayor a P sub 0 y P sub n menor a P sub 0, ¿no? Para ambos casos. Entonces, como nos dice acá, si P sub n es mayor a P sub 0 y la tensión en la fibra superior es menor a menos 1,59 en tiempo es igual a intermedio, esta parte es importante. Nos está diciendo en tiempo es igual a intermedio, ¿no? ¿Qué significa eso? Vamos a ampliarlo un poco más. Recordemos, ya sea caso 1, caso 2 o caso 3, siempre va a haber un P sub n mayor a P sub 0 o un P sub n menor a P sub 0, ¿no? Entonces, nos está diciendo para el caso en que P sub n es mayor a P sub 0, ¿qué es lo que se hacía cuando en tiempo es igual a intermedio? Es decir, en este tiempo de acá, acá sería el tiempo es igual a intermedio. ¿Por qué? Fíjense, primeramente, en tensiones diferidas se calculaba un P sub 1 o un P sub n, ¿no? Se verificaba si era mayor o menor a P sub 0. En este caso vamos a utilizar un ejemplo de P sub 1 mayor a P sub 0. Luego, ¿qué se hacía? En tiempo es igual a intermedio buscábamos un P sub 2. ¿Por qué? Porque ¿dónde está? Porque P sub n o P sub 1 no puede ser mayor a P sub 0, ¿no? Porque significaría que, por ejemplo, si el P sub 0 calculado me está generando o tengo que utilizar 45 torones totales y el P sub 1 es mayor a P sub 0, significaría que yo necesito, por ejemplo, 48. No puede ser mayor a la cantidad de torones totales, ¿no? Como el P sub 1 es mayor, me va a generar una mayor cantidad de torones y eso no puede ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se descartaba el P sub 1 y se buscaba un P sub 2 en tiempo es igual a intermedio, ¿no? Y fíjense, en la fibra inferior se calculaba un P sub 2, ¿no? Esto lo vamos a mover. Un P sub 2 mínimo y se calculaba el número de torones 2, el cual sería el número de torones en tiempo es igual a 0 que vamos a tesar, ¿no? Luego se verificaba si podemos testar todos los torones en tiempo es igual a intermedio, ¿no? El FST. Y se trabajaba con el presupuesto final, ¿no? Y tenía que ser mayor o menos 1,59. Y justo nos está diciendo qué es lo que pasa si P sub n es mayor a P sub 0 y en tiempo es igual a intermedio, no cumple esta condición de acá, ¿no? Si no cumple, buscamos simplemente un P sub 3 e igualándolo a esta ecuación a 0, ¿no? Y se buscaba un P sub 3 y se calculaba un número de torones 3 que se estaría tesando en tiempo es igual a intermedio y los torones restantes se tesaban en tiempo es igual a infinito, ¿no? Como nos dice acá. Entonces sería especificar esa parte de ahí, ¿no? Tal cual está acá. Ya, entonces eso sería, ¿no? Acá ustedes podrían ponerle todo el ejemplo del caso 1. ¿A qué se refiere todo el ejemplo del caso 1? A esto, ¿no? O si quieren del caso 2. En aquí directamente estamos partiendo de P sub n mayor a P sub 0, ¿no? Si desean pueden hacerlo todo del caso 1, que sería aumentar esta parte de acá, ya que aquí está el valor recién de P sub n mayor a P sub 0 y podrían aumentarle esta parte, ¿no? Eso es lo raro del ingeniero. A veces quiere bien detallado y a veces hace valer directamente más resumido, ¿no? Que sería esta parte de acá.
Entonces, como nos dice acá, si P sub n es mayor a P sub 0 y el FCT es menor a menos 1,59 en tiempo es igual a intermedio, la cual sería esta parte de acá, ya sea caso 1, caso 2 o caso 3 de tensiones diferidas, se debe calcular un nuevo preesfuerzo para el tiempo es igual a intermedio. Como nos dice acá, para un tiempo es igual a intermedio estamos calculando un P sub 3, ¿no? Ya que el P sub 2 se ha utilizado directamente para el tiempo es igual a 0, ¿no? Y listo. Entonces se calcula un nuevo preesfuerzo para tiempo es igual a intermedio y por lo tanto ya no se podría tesar todos los torones en tiempo es igual a intermedio, ¿no? Y simplemente eso, ¿no? Luego, en conclusión, si el P sub n es mayor a P sub 0 y en tiempo es igual a intermedio, el FCT es menor, se debe calcular un nuevo preesfuerzo, en este caso un P sub 3, complementando esto, ¿no? Y un número de torones a tesar, es decir, y un número de torones que tenemos que tesar en tiempo es igual a intermedio, ya que no se puede tesar todos los torones en tiempo es igual a intermedio debido a que no cumple esta condición, ¿no? Y estaríamos tesando los torones restantes en tiempo es igual a infinito, como se les ha explicado acá. Luego, ¿cuáles son las opciones que se deben aplicar cuando no verifican las tensiones en fibras extremas? Esto es fácil, ¿no? Una primera opción simplemente es realizar tensiones diferidas. Es decir, verifico tensiones en tiempo es igual a 0. No me cumple la fibra superior, aplico caso 1 de tensiones diferidas. No me cumple la fibra inferior, aplico caso 2. No me cumple ambas fibras, aplico caso 3, ¿no? Entonces, cuando no cumple las verificaciones en fibras extremas, se aplica tensiones diferidas. Pero, ¿qué es lo que también se podría hacer? Por ejemplo, si yo no quiero realizar, por ejemplo, tensiones diferidas, ¿qué es lo que podría hacer? Es aumentar la resistencia de la viga o en todo caso aumentar las tensiones admisibles del hormigón. ¿Y cómo voy a hacer eso? Simplemente recordando que estas son las tensiones admisibles del hormigón, ¿no? Esta es la máxima tensión admisible a tracción y esta es la máxima tensión admisible a compresión. Entonces, si yo incremento la resistencia de la viga, también se va a incrementar la tensión admisible, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tenía una tensión admisible de 30, por ejemplo, no, acá sale un poco más, 200 a compresión, con una resistencia de 375, me salía 200. Pero acá me salía, por ejemplo, todo esto de acá, 230, vamos a poner. 200 no es mayor a 230, no cumple, ¿no? Sería este caso. Pero ¿qué es lo que yo podría hacer? Es incrementar la resistencia a, por ejemplo, 500. E igualmente va a aumentar esta tensión admisible. Ya no va a ser 200, ¿no? Ahora va a ser, por ejemplo, 250 o 260. ¿Es mayor a 230? Sí, ¿no? Y ya estoy cumpliendo. Esa sería otra opción. Como nos dice acá, yo puedo incrementar de 350, que es el mínimo, hasta un valor de 500 o hasta incluso a 600, ¿no? Que es lo que el ingeniero les ha dicho. Luego, otra tercera opción es aumentar la altura de la viga. Esta opción es antieconómica, pero se la puede hacer igualmente, ¿no? Si se dan cuenta, esta pregunta es larga, ¿no? Especialmente por este de acá. Eso, a ver si entra, traten de hacerlo todo, ¿ya? Porque eso sería lo correcto. Entonces, la tercera opción, cuando no verifica tensiones en fibras extremas, aumentar la altura de la viga. ¿Por qué? Porque cuando al realizar tensiones diferidas, eh,
cuando estemos en un caso B donde P sub n es mayor o menor a P sub 0 y cuando en tiempo es igual a intermedio se presenta atracción en la fibra inferior, ahí se tendría que aumentar la altura de la viga, ¿no? En palabras simples, por ejemplo, para un caso 1, no cumple la fibra superior, calculamos un P sub 1, calculamos el número de torones, donde P sub 1 es menor a P sub 0, ¿no? Acá está. Y cuando en tiempo es igual a intermedio se presenta tracción. Entonces, cuando P sub 1 es menor a P sub 0, luego verifico si soporta losa húmeda y diafragma, el P sub 1. Y acá me dice que no cumple, ¿no? En la fibra inferior tiene que ser mayor a 0 y no cumple. Entonces acá directamente se aumenta la altura de la viga, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? Si no me cumple si no me cumple la verificación de tensiones en fibras, yo realizo tensiones diferidas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tampoco puedo hacer cumplir con tensiones diferidas? Que es este caso, fíjense. No puedo hacer tensiones diferidas. Me está exigiendo que aumente la altura de la viga, ¿no? Entonces, la opción más crítica es directamente aumentar la altura de la viga. Ya, porque con tensiones diferidas tampoco igual se puede solucionar porque te está saliendo este caso, ¿no? Entonces, directamente altura de la viga y listo. Y para el ejemplo 2 es el mismo, ¿no? Para un caso 2 se calcula un P sub 2, verificamos si P sub 2 soporta losa húmeda y diafragma y nuevamente, ¿no? Si estamos en este caso sería directamente aumentar la altura de la viga, que es la solución o la tercera opción. Luego 15, la pregunta 15, desarrollar el cálculo del preesfuerzo final y la armadura real, ¿no? Esto ya lo han calculado ustedes en un inicio de su proyecto, ¿no? Es lo primero que han hecho, ¿no? Calculaban primeramente en tiempos igual a infinito el P sub 0, luego calculaban el preesfuerzo final, ya sea con 20% o con la pérdida real, para algunos casos, suponiendo que han trabajado con 20%, luego, ¿qué es lo que hacían? Calculaban lo que es el acero y las tensiones admisibles, ¿no? Y una vez calculado lo que es las tensiones admisibles, o en este caso, ¿no? Podrían calcularlo lo que es el número real de torones y el área real de los torones igualmente, ¿no? Entonces, háganlo esta parte de acá, porque la tensión de rotura de los torones es de 18.729. Ustedes este valor tienen que saber de memoria, ¿no? Luego la tensión unitaria de corte es la tensión de rotura o dividida entre el área unitaria y igualmente pueden conocer este valor, ¿no? Simplemente necesitan conocer este valor y la tensión o el área unitaria, perdón. Entonces la tensión admisible sería 0.6 de FSU, igualmente pueden calcularlo. Luego, ¿qué es lo que hacían? Agarraban el P sub 0, lo dividían entre esta tensión admisible y calculaban un área de acero, ¿no? Y con esta área de acero calculaban el número total de torones. Pero te está diciendo acá desarrollar el cálculo del preesfuerzo final y la armadura real, ¿no? El preesfuerzo final ya lo hemos calculado acá en función del P sub 0. ¿Y dónde está? Y la armadura real sería en función del redondeo que se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, si me salía 50.7, yo lo he redondeado a 51 y mi armadura real estaría en función del 51 torones y por el área unitaria, ¿no? Y simplemente eso. Fíjense, el área real sería de 50.34. Esto creo que está mal, ¿no? Debería ser mayor esto. Ha debido haber un error. Entonces no confíen tanto en esto. Ya ustedes mismos calcúlenlo con su respectivo valor que les ha salido acá.
Por ejemplo, a algunos les ha debido salir acá, o en este caso aquí, ¿no? 39.4 y ustedes lo han redondeado tal vez a 39. O algunos casos tal vez lo han redondeado a 40. Entonces trabajen con ese redondeo que se ha hecho y calculen su acero real, ¿no? Se puede calcular. Entonces simplemente necesitan acordarse el número de torones y la tensión de rotura y el área unitaria, ¿no? Y listo. Luego, ¿qué más? ¿Cómo se calcula el diámetro de los pasamanos? ¿No? Esto igualmente lo han hecho. Primeramente se calculaba lo que es las cargas, que era de 15 kilonewtons, y han trabajado con 1530, ¿no? Si alguno ha trabajado con 1500, igualmente está bien, ¿ya? Pero estos resultados no serían los mismos, ¿no? Trabajen con los resultados de su proyecto. Entonces, si han trabajado con 1530, se calculaba el momento por carga viva, que sería P por la longitud dividida entre 4, donde L tiene que ser menor o igual a 2 metros, ¿no? La longitud máxima de diseño. Y listo, ¿no? 1530 por 200, este valor sí o sí tiene que ser conocido, ¿ya? Incluso ustedes pueden calcularlo, ¿no? Si no se acuerdan este valor, de 1530 sí se van a acordar, de la longitud de 2 metros sí se van a acordar. Luego calculamos la tensión admisible de la tubería galvanizada, simplemente era agarrar la tensión de fluencia, que era de 2460, dividirlo entre el factor de seguridad y puedes calcularlo, ¿no? Entonces, si tú sabes de memoria la tensión de fluencia, podrías calcularlo, la tensión admisible con el factor de seguridad de 1,67, ¿no? Luego simplemente agarramos lo que es la ecuación del esfuerzo, que es el momento sobre el módulo resistente, y podemos despejar el módulo resistente. Entonces, como yo ya conozco mi momento solicitado y conozco mi tensión admisible, puedo calcular el módulo resistente necesario, ¿no? Y luego buscar en las especificaciones de la tubería con qué diámetro me cumple, ¿no? Para una tubería de 4 pulgadas, el módulo resistente es de 52, es mayor a 51.9, que es lo que yo requiero. Sí, ¿no? Entonces cumple, por ende usamos tuberías de 4 pulgadas. Eso es lo que han hecho, ¿no? En su proyecto. Y está resumido acá, ¿no? Luego la pregunta 17. ¿Cómo se calculó y diseñó la losa en voladizo? Esta pregunta ha entrado solo una vez ya y me parece que es demasiado largo y no creo que entre. Pero si es que entra, sepan que sí se puede realizar, ¿no? Lo que sí tendrían que saber de memoria es esta grafiquita de acá. La carga equivalente, la carga distribuida, la carga de impacto de la rueda en el bordillo y estas dimensiones, ¿no? 0.25, acá es 0.40, este es 0.2, 0.3, este valor es 0.3, ¿no? Es un valor fijo. Entonces, dependiendo de la viga BPR que han usado, es decir, este sería el BT medios, ¿no? Ya que este es el eje de la viga BPR. Entonces, en función de la viga que han usado, como nos dice acá, el valor de X va a variar, ¿no? En función del BT. Pueden calcular el valor de X y así sucesivamente el cálculo de la faja de tránsito igualmente. Esta fórmula tendrían que sabérselo y es tal vez un poco complicado, ¿no? Memorizárselo. Pero traten, ¿ya? Pero como les digo, no creo que entre ya. Esta pregunta era muy complicada para esa vez. Porque son muchas fórmulas y valorcitos que tienen que memorizar. Luego se puede calcular el peso propio, ya sea de la acera, el bordillo, calculamos el peso, luego se multiplica por los brazos y se obtienen los momentos, ¿no? Ustedes ya lo han realizado esto.
Una vez que se obtienen los momentos, en este caso el momento debido a la carga muerta, momento por carga viva, igual fíjense, igualmente es fórmula, ¿no? Entonces tienen que memorizar la fórmula para poder calcular todos estos valores. Y listo, se calcula el momento por carga viva, momento por impacto, luego se hace la mayoración y se calcula el momento último, ¿no? Y por último, igualmente tendrían que memorizar la ecuación para el cálculo del acero, ¿no? Y igualmente se calcula el peralte y en función del momento último yo calculo el acero que necesito y calculo un acero mínimo y la armadura principal y el acero de distribución, ¿no? Y el acero por temperatura que sería simplemente el acero mínimo. Y listo ya. Luego, ¿qué más? ¿Cómo se calculan los momentos estáticos en el centerline? Esto igualmente lo han hecho en su proyecto. Acá, ¿qué es lo que tienen que memorizar? Estos dos valorcitos, ¿no? El área real, o en todo caso, si no memorizan el área real, ¿qué es lo que tendrían que memorizar? El número de torones real que están utilizando, ¿no? Acá. El número real de torones por el área unitaria te da el acero real. Listo, ya conocen el acero real. Y la excentricidad igualmente tendrían que memorizar, ¿no? En este caso, pónganlo la verificación de momentos estáticos de la última iteración, que es donde les cumplía, ¿no? Es decir, el valor de 665 mayor o igual a 660, o sea, cumple, ¿no? Pónganlo de esa iteración final donde les cumple todo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la excentricidad en algunas ocasiones se ha modificado, ¿no? Para que pueda cumplir los momentos estáticos. Entonces trabajen con la nueva excentricidad modificada, ¿ya? Y luego, ¿qué más? Luego todo es procedimiento nomás, ¿no? Ustedes tendrían que calcularlo y llegar a este punto, ¿no? De la verificación. En sí lo complicado sería memorizar estos dos valorcitos y esta ecuación tal vez, ¿no? Y listo. Luego, ¿qué más? ¿Cómo se calculó la desviación angular de los cables? Esta pregunta no ha entrado ya a a ninguna defensa, pero posiblemente yo creo que va a entrar y por eso les recomiendo que la vean, por lo menos sepan cómo se ha realizado bien a detalle, ¿no? Entonces, incluso en su proyecto ya lo han hecho, ¿no? Calculaban 3 puntos, esos 3 puntos los reemplazaban a la ecuación general de la parábola y por sistema de ecuaciones calculaban las constantes BCD, ¿no? Y una vez calculado, las reemplazaban en la ecuación general y podrían calcular una ecuación parabólica, ¿no? Una vez calculada la ecuación, podrían derivar para obtener la pendiente y así calcular lo que es el valor del ángulo alfa, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, les dice cómo se calculó la desviación angular de los cables. Ustedes, una vez que llegan a esta ecuación de acá, lo único que tienen que hacer es reemplazar la excentricidad y la longitud, ¿no? Entonces ya pueden calcular lo que es el ángulo real, ¿no? Y listo, eso sería. Luego esta pregunta, por ejemplo, esto es lo que les quería mostrar. El 2-2024 no sé qué le pasó al ingeniero, pero ha metido varias preguntas de primer parcial, como este que decía qué se entiende por tensión previa y cómo se aplica el sistema post-tensado, ¿no?
Para los que han tomado el curso de primer parcial ya lo hemos visto, ¿no? Esa pregunta. Pero nuevamente se les he vuelto a poner acá. Entonces, en palabras simples, primero, ¿qué es lo que se hace? La tensión previa es introducir esfuerzos permanentes antes, durante y después de la aplicación de cargas de servicio, ¿no? Transformando una estructura plástica y débil en otra elástica, ¿no? Esa es la tensión previa. Luego, ¿cómo se aplica el sistema post-tensado? Simplemente primero ¿dónde está? Acá, ¿no? Primero se vacía lo que es el hormigón, luego se tesa recién los torones con el hormigón ya endurecido a través del gato Freycinet. Luego, ¿qué es lo que se hace? El valor del preesfuerzo es controlado con la presión del gato hidráulico y también de la medida del alargamiento de los cables del TEG y demás, ¿no? Acá ya está explicado. Entonces, posiblemente vuelva a preguntar preguntas de primer parcial, ¿no? Entonces repasen igualmente un poco del primer parcial. Luego, ¿cuál es la función de la carcasa del gato Freycinet? Esto igualmente es pregunta de primer parcial que igualmente ha entrado el 2/2024, ¿no? Acá está. Dos preguntas de primer parcial. Igualmente, ¿no? Acá dice que la función de la carcasa es que te permite realizar tensiones diferidas, ¿no? Ya que si tú solamente aseguras unos cuantos torones con los ruleros, simplemente esos torones van a ser tesados, ¿no? Permitiéndote hacer tensiones diferidas. Por ejemplo, si esta es la vaina 1 y yo tengo un total de 12 torones y mis tensiones diferidas me dice que yo solamente tengo que tesar 6 torones, pues solamente voy a asegurar con los ruleros 6 torones, ¿no? Y una vez que la carcasa retrocede, simplemente se van a tesar 6 torones. Luego, ¿cuáles son las cargas vivas que se usó en el diseño del puente? La carga viva, la única carga viva es el camión tipo HS25, ¿no? Se especifica acá con las siguientes cargas de 363, 14.5 toneladas en los ejes traseros, ¿no? Luego, ¿qué más? La carga viva usada es el HS25, el cual actúa en cada una de las partes. Acá me estoy olvidando algo, ¿no? Esto tienen que multiplicarlo por 1.25, ¿no? Para convertirlo directamente a HS25. Entonces, necesito corrijanlo. Podrían ponerle acá que este es para un HS20 y luego multiplicarlo a un ladito estas mismas cargas por un factor de 1.25, ¿no? Para convertirlo a HS25. Luego, ¿qué más? El diseño del poste y pasamanos. Ya. Entonces, la carga viva que se está usando es el HS25. Acá, como les dije, aumenta en el factor de 1.25 y el cual actúa en cada una de las partes que conforman el puente, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el diseño de postes y pasamanos, ¿cómo está actuando la carga viva? Recordemos que se trabaja con cargas puntuales en los postes y pasamanos de 15 kilonewtons, ¿no? Pero si se fija, esos 15 kilonewtons hacen un total de 45 kilonewtons, ¿no? Que representaría el 10% del camión de diseño. Es decir, de este camión de diseño. ¿Por qué? Porque si el camioncito viene y se estrella contra lo que es el poste o la baranda, o perdón, el poste o los pasamanos,
representaría el 45, o perdón, el 10% que sería el 45 kilonewtons, ¿no? Luego, donde igualmente actúa esa carga viva sería en el diseño de la acera y el bordillo, donde estaría actuando como 415 en caso de que el camión se suba a la acera, ¿no? Esta es la carga viva del camión cuando se sube a la acera. Y también de 750 que representa el impacto del camión en el bordillo, ¿no? Es decir, para el camión poderse subir a lo que es a la acera, primeramente sí o sí va a impactar contra lo que es el bordillo para posteriormente subirse a la acera, ¿no? Listo, simplemente sería eso, ¿no? Luego, ¿cuáles son las cargas permanentes que se debe considerar en un puente, ¿no? Como nos dice acá, las cargas permanentes son todas las cargas muertas que conforman el puente, como ser la carga de postes, pasamanos, acera, bordillo, losa húmeda, diafragma, carpeta y peso propio, ¿no? Entonces, todas esas cargas son las cargas muertas, como nos dicen, ¿no? Son cargas permanentes que siempre van a estar actuando en el puente, los cuales representan esfuerzos permanentes, como nos dice acá, como se muestra a continuación, ¿no? ¿Por qué representa un esfuerzo permanente? Una vez que el puente ya ha sido construido, la única carga que va a variar, ya sea en los esfuerzos, es la carga viva, ¿no? Porque una vez, es decir, si acá está el puente, mientras no pase lo que es el camioncito, en este sentido, no va a existir ningún esfuerzo de carga viva ni tampoco esfuerzo por impacto, ¿no? Entonces, las únicas cargas permanentes y esfuerzos permanentes en el puente serían estas cargas de acá, ¿no? Y listo. Luego, ¿cuál es la relación que existe entre la pérdida elástica y la pérdida plástica? Esto ha entrado el anterior semestre, ¿no? Por ejemplo, si resolvemos las del anterior semestre, cómo influyó en su proyecto el incremento de las pérdidas, esto ya lo hemos resuelto. ¿Cuáles son las cargas de servicio en el diseño de un puente? Igualmente, no, esto todavía. ¿Cuál es la importancia? Ya lo hemos resuelto. ¿Cómo se calculó las tensiones producidas por la losa? Igualmente, ya lo hemos resuelto. ¿Y cómo se calculó los estribos y la armadura de piel? Igualmente ya lo hemos visto, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre la pérdida elástica? Esta la vamos a ver ahora. La relación que existe entre la pérdida elástica y la pérdida plástica del hormigón preesforzado, ¿no? Luego, ¿qué se entiende por pérdida de vida? Estas dos preguntas eran sorpresa del anterior semestre porque es la primera vez que han entrado, ¿ya? Posiblemente vuelva a preguntar relacionado a las pérdidas. Entonces, repasen ya un poco de pérdidas de las fórmulas. Y también qué se debe hacer cuando... Esto ya lo hemos resuelto, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar en estas de acá. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre la pérdida elástica y la pérdida plástica? Simplemente es el coeficiente de flujo plástico del hormigón, ¿no? No sé si se acuerdan, pero la pérdida elástica, o en todo caso, ¿dónde está? La pérdida por flujo plástico es el doble del acortamiento elástico, sí. Entonces, el acortamiento elástico sería una pérdida elástica, ¿no? Donde la pérdida plástica está relacionada con la pérdida elástica por el coeficiente de flujo plástico, que en este caso es 2, ¿no? Por lo tanto, la pérdida plástica es el doble de la pérdida elástica, ¿no? La cual sería igualmente esta de acá. Entonces, por eso directamente dice que
la pérdida por flujo plástico o la pérdida plástica es 2 veces la pérdida o el porcentaje de la pérdida elástica, ¿no? Otra forma más detallada de verlo sería eso, ¿no? Como nos dice, la pérdida elástica es una pérdida instantánea, ¿no? Su fórmula para calcularlo era esta de acá, donde el coeficiente de proporcionalidad estaba eso en función del modo de elasticidad del acero y modo de elasticidad del hormigón, ¿no? Luego simplemente es fórmula, ¿no? Y se calculaba de esa manera. Y la pérdida plástica en que consistía estaba en función del coeficiente de flujo plástico, donde era simplemente ese coeficiente por la pérdida, ¿no? Por este de acá. Y sería 2 veces el AE directamente. Pero directamente también podrían calcularlo de esta manera, ¿no? Por eso dice, o directamente 2 veces el acortamiento elástico. Si es que no quieren hacer esta fórmula, ¿no? Eso, entonces, como nos dice acá, la relación que existe entre estas dos pérdidas es este coeficiente, ¿no? Luego, la pérdida plástica es una pérdida que difiere en el tiempo, es decir, si recordamos la pérdida elástica, ¿a qué se debía la pérdida elástica, ¿no? Por ejemplo, cuando tú comprimes una probeta y la probeta, por ejemplo, no ha alcanzado tal vez su resistencia máxima, incluso ya ha alcanzado su resistencia máxima, si tú le aplicas un gran esfuerzo, esta va a reducir de esa manera, ¿no? Se va a achatar un poco. Y ese achatamiento significa una pérdida, ¿no? Una pérdida de distancia. Y si en todo caso esta fuera mi viga, una viga vertical, lo vamos a asumir, este desplazamiento de este punto a este punto representa una pérdida porque es como si estuvieras jalando una liga, ¿ya? Si en un principio estaba tu dedo acá y tu dedo acá, luego retrocedes este dedo acá, este punto, la tensión en la liga va a perderse, ¿no? O va a reducir. Entonces es de esa manera igualmente la pérdida elástica. Tal vez visiblemente al ojo humano no sea muy perceptible, pero esas pequeñas cantidades que se reduce de esa distancia representa una pérdida, ¿no? Luego, ¿qué se entiende por pérdida debido al deslizamiento del anclaje? La pérdida por deslizamiento del anclaje se refiere a la pérdida de tensión de los cables o torones debido al deslizamiento del cono macho dentro del cono hembra, ¿no? Que se produce debido a las grandes tensiones a las que están sometidos los torones, donde el deslizamiento mínimo que se debe considerar es de 2.54. Listo, eso es, ¿no? La pérdida del deslizamiento del anclaje. En palabras simples, yo tengo acá el cono hembra, tengo los 12 orificios y sabemos que en cada orificio va un torón, ¿no? Y apegado a lo que es al torón va un cono macho que se va a incrustar al orificio del cono hembra. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros soltamos el cable o torón? Este cono macho, por ejemplo, en un principio estaba en esa posición, ¿no? Luego, cuando se suelta el torón, la fuerza de reacción hace que este cono macho se introduzca un poquito más, ¿no? Un poquito más adentro. Y fíjense, aquí hay una reducción igualmente. Esa reducción mínima que se debería considerar es de 2.54 milímetros. Fíjense, es de 2 milímetros. Y esa distancia recorrida de 2 milímetros representa un 1.2% de pérdida de la tensión en el torón, ¿no? Entonces, fíjense ese tipo
distancias pequeñas pueden producir esta pérdida considerable, ¿no? Luego, ¿qué más? ¿Cómo se calcula? Simplemente podrían ponerlo acá su longitud de cada puente, conocen el modo de elasticidad. Este igualmente que es el delta L, que es este valor de 2,54. Entonces, la pérdida del deslizamiento del anclaje está en función del delta L dividido entre la longitud de tu puente, ¿no? En sí debería ser entre la longitud del torón, pero como no se conoce, podríamos asumir directamente la longitud del puente y calcularlo, ¿no? Luego, ¿qué más? Si tú conoces este valor y conoces el modo de elasticidad, tranquilamente podrías calcular este valor, ¿no? Luego, acá, para calcular el porcentaje necesitarías conocer el acero real y el P sub 0. Pero hay otra opción, ¿no? Porque el P sub 0 tú no te vas a acordar, tampoco el acero real, tal vez. Entonces, ¿qué es lo que podrías hacer? Porque fíjense, si pasamos el acero real al miembro acá, a dividir, P sub 0 sobre el acero real, ¿a qué es igual? A una tensión admisible, ¿no? Y la tensión admisible tú puedes calcularlo, ¿no? La tensión de rotura es esa, el área unitaria, la tensión unitaria de corte está en función de la tensión de rotura y puedes calcularlo. Y la tensión admisible está en función de la tensión unitaria, igualmente puedes calcularlo. O si en todo caso no quieres hacer todo este procedimiento, 11.385 es un valor fácil de recordar, yo creo, y podrían ponerlo directo acá, ¿no? Entonces sería esta pérdida de A por 100 dividido entre la tensión admisible y pueden calcular ese porcentaje que está ahí. Listo, luego, ¿cuáles son las cargas de servicio en el diseño de un puente? Igualmente está entrado el anterior semestre, ¿no? Igualmente esta es una pregunta nueva. ¿Cuáles son las cargas de servicio, no? Como nos dice acá, un puente se diseña con las cargas de servicio, es decir, cargas sin mayorar, en base a una teoría elástica donde se compara las tensiones las tensiones de trabajo con las tensiones admisibles y se ve, y ese sería el método de la teoría elástica, ¿no? Es decir, se compara las tensiones reales o las tensiones reales producidas por las diferentes cargas y se las compara con las tensiones admisibles. En sí, ¿qué significa? Que la tensión real producida en la viga tiene que ser menor a la tensión admisible que resiste la viga, ¿no? O en todo caso, la tensión admisible del hormigón. Ese es el diseño por el método elástico, ¿no? Y se verifica a rotura con cargas mayoradas en base a una teoría plástica, ¿no? Ese es el principio del diseño de un puente post-tensado. Por lo tanto, las cargas de servicio son todas las cargas sin mayorar que actúan en un puente, ¿no? Provocando tensiones de trabajo, como en este caso las cargas son el peso propio, losa húmeda, diafragma, estructura superior, carpeta de rodadura, carga viva y su impacto. Ninguna de estas cargas es mayor. ¿Por qué? Porque acá están trabajando tal cual, ¿no? No tienen ningún factor de mayoración. Luego, las tensiones de trabajo generadas por las cargas de servicio, incluyendo los esfuerzos generados por el preesfuerzo del post-tensado o post-tensado, tienen que ser menores a las tensiones admisibles, ¿no? Estas tensiones admisibles, en todo caso, acá no sería igual, no tiene que ser mayor a cero. Hay un pequeño error ahí. Y listo, eso sería, ¿no? Entonces, las cargas de servicio, en palabras simples, sería todo esto de acá. Y también en lo que es, ¿dónde está? Se debería considerar lo que es los esfuerzos generados
por el mismo preesfuerzo, ¿no? Como nos dice acá. Listo, eso sería todo ya. Ya estamos a medianoche. ¿Tienen alguna duda tal vez? Entonces, consejo, traten de memorizar todos los datos que puedan de su proyecto ya. Y mañana se los voy a preparar unas 10 preguntas típicas que creo que puedan entrar al examen, para que puedan reducir, o mejor dicho, para que puedan enfocarse más que todo en esas 10 preguntas y puedan asegurar por lo menos unas 3 o 4 preguntas de las 5 o 6 preguntas que entren, ¿no? ¿No hay preguntas? Listo, entonces acá estaríamos terminando la clase y más tardecita se les voy a enviar lo que es la grabación del video y todo el material, ¿ya? Listo, chao, chao.